caso particular, un estudiante con discapacidad que va a un colegio privado y que su familia pide, para este caso, una maestra integradora. Bueno, en principio el colegio le negó lo que la familia entendía era un derecho y como consecuencia de esto recurrió a la justicia. ¿Y cómo siguió la historia, Lauri, después? Bueno, la verdad que afortunadamente bien, pero fue una larga historia porque es una historia que empezó desde Salita de Dos, una nena con una discapacidad leve, con una enfermedad llamada síndrome de Williams, que, insisto, es una discapacidad intelectual leve. Empezó en este colegio privado en Salita de Dos, hizo toda la primaria normalmente. Cuando llegó a séptimo grado, las autoridades del colegio le dijeron que no le iban a renovar la matrícula y que no iban a darle el certificado de estudios. Ya primera cuestión. Por eso digo que fue un largo camino y doloroso y el que muchas familias atraviesan lamentablemente. Primera pregunta antes de la resolución. ¿No era una escuela de las que se conoce como integradora per se? Era una escuela normal, una Bien. escuela privada normal. Es una escuela porque de hecho existe. Entonces, ante este impedimento de darle el certificado de estudios a esta nena, en ese momento de 13 años, se hace un planteo ante el Ministerio de Educación. Finalmente los padres logran que le den el certificado de estudios. Segunda cuestión. No la matriculan para la secundaria. Era una nena que desde la Salita de Dos venía con ese mismo grupo de compañeros que le hacía muy bien a superar su discapacidad. ¿Había argumentos para negar ese derecho? ¿Cuáles serán? Que el colegio no admitía, se reservaba el derecho de admisión. ¿Puede hacerlo un colegio privado eso? En realidad está dentro de las condiciones, pero acá está lo interesante porque ¿qué dice la justicia respecto de esta, digamos, voluntad del colegio de no inscribirla? Los padres hacen un amparo para que la matriculen. ¿Y qué dice la justicia en ese momento? Que no inscribir a esta menor es una conducta hostil y de clara discriminación. Claro, porque la causa aquí tiene que ver con una cuestión de discapacidad. Exacto. No es que, no sé, tiene mala conducta, repite, razones era una académicas. Que estuvo desde Salita de Dos. No es que era nueva en el colegio, o sea, era una clara discriminación hacia esta menor. Y de esta manera, al negarle la inscripción, el colegio incumple con el deber de brindar un servicio educativo inclusivo. Y acá está lo que vos decís, Milva, justamente incluir a una menor con la discapacidad.